Un gusto saludarles, hermanos. En esta ocasión, la verdad es que hay una alegría extra en mi corazón al vislumbrar ya una pronta restauración de nuestro servicio de adoración. Aún nos restan un par de semanas, pero ya tenemos la esperanza cierta de que nos será posible, nos va a ser posible volver a encontrarnos un número muy probable reducido de hermanos. Sin embargo, nos va a permitir disfrutar de esa comunión cristiana que nos hace tanta falta al mirarnos, al vernos y estar compartiendo un poquito aún en un culto con ciertas limitaciones. Quiere el Señor que nos surjan en el trayecto hacia esa fecha en que pensamos volver a retomar estos servicios de adoración, no surgen inconvenientes que podían ser un impedimento para ello. Oremos al Señor por ello, que nada ocurra que nos prive de este gozo, de este privilegio de poder juntarnos otra vez, obedeciendo a todas las normas que se nos ha indicado para que podamos realizar un servicio que también muestre un buen testimonio a la comunidad. En esta hora quiero hablarles de un tema que probablemente sea un tema muy conocido y que tal vez puede ser considerado hasta medio intrascendente para estos tiempos. Sin embargo, me parece que es un tema que de pronto necesitamos repasar para refrescar un poquito nuestros principios, nuestras convicciones en lo referente a esa relación personal con Jesucristo y lo que Jesucristo significa para nuestras vidas. De modo que el tema al que me voy a referir en esta ocasión va a llevar por título simplemente libres. Y voy a pedirles que vayan a sus Biblias, allí al Evangelio de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Y leemos en la palabra de Dios, esta porción breve, las mismas palabras de Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Enfatizamos este texto. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y damos dirección a nuestro buen Dios. Padre nuestro, al tomar esta palabra tuya en nuestras manos y colocar nuestra mente, nuestra atención a ella, pedimos que tu Espíritu Santo, que está morando en nuestro corazón, se mueva y trabaje con nosotros en una forma libre, de modo que podamos encontrar las aplicaciones adecuadas a nuestras propias necesidades espirituales y que tu palabra satisfaga estas necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la introducción a la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos, leemos estas palabras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes
antecedentes jurídicos y culturales, la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En su resolución 217A.3 se lee que como un ideal común para todos los pueblos y naciones es aplicable esta declaración. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y esta ha sido traducida a más de 500 idiomas. En el artículo primero de dicha declaración leemos esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos para con los otros. Y los artículos 3 y 4 dicen: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nos surgen también ciertas preguntas al respecto. Si recordamos nosotros la historia, vamos a concluir que la situación actual en buena parte es una hija del pensamiento de la Revolución Francesa de 1789. Se sintetizó un ideario en 3 conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. El primero de ellos fue libertad. Y en esta misma historia, en la historia universal, encontramos una cantidad enorme, como que la historia está plagada de nombres de hombres y mujeres a quienes se les ha calificado como paladines de la libertad. Hombres y mujeres que dieron su vida en pos de este ideal: ser libres, ser ciudadanos de un pueblo libre, romper las cadenas de la esclavitud y el vasallaje. Cuando hablamos de libertad, podemos darnos cuenta nosotros que existen por lo menos 3 clases de libertades. Ahora ya, a la luz de las Escrituras, un análisis de este tema en la Escritura Sagrada nos evidencia que hay 3 clases de libertades: la física, la emocional y la espiritual. De modo que vamos a considerar en primer lugar la libertad física. Cuando digo libertad física, me estoy refiriendo a la libertad del estado de esclavitud en la que se encuentra una persona que tiene subyugada su voluntad a de la otra persona. Y esa otra persona entonces se ha transformado en su amo y señor, quien controla su vida, que le priva de decisiones propias y que es el amo y señor de él. En los tiempos antiguos testamentarios, esto era algo muy común. Una persona podía llegar a una condición de esclavo, de perder su libertad, por 3 razones. Primero, como consecuencia de haber sido derrotado en la guerra con su pueblo. Segundo, como resultado de sus deudas. Había contraído tantas deudas que le era imposible pagarlas. Y por ende, entonces, tenía que venderse a sí mismo y, si tenía una familia, incluso
vender a su esposa y a sus hijos. Y tercero, por haber nacido en una familia que se encontraba en esta condición. Esto era algo muy conocido en aquellos tiempos. Y es por ello que inmediatamente después que Dios concluye los 10 mandamientos entregando las piedras a Moisés, comienza inmediatamente a desarrollar el establecimiento de leyes en cuanto a la esclavitud. Los 10 mandamientos están ahí en el capítulo 20 de Éxodo, y la primera ley enseguida de ellos es la ley acerca de la esclavitud, en Éxodo capítulo 21. ¿Cómo es que podemos, pensando ahora en nuestros tiempos modernos, nosotros ser víctimas de una esclavitud física? ¿Cómo es que podríamos llegar a ser víctimas de una esclavitud física? Cuando colocamos nuestros cuerpos al servicio de cualquier cosa que nos dañe, que nos ate o que provoque una adicción, nos estamos transformando en esclavos, perdiendo nuestra libertad, teniendo otro amo que nos está dominando. Por ese motivo es que Pablo exhorta en su carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, diciéndoles: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando escribe a los creyentes de Tesalónica, le dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa bien clara es que la Biblia nos instruye a ser correctos mayordomos, administradores de nuestros cuerpos. Y debemos administrarlo para la gloria de Dios. Eso significa que tenemos que eliminar de nuestras prácticas, como ya dijimos, todo lo que le dañe o le produzca una adicción. No es una cuestión de decir: yo he entregado mi alma, mi corazón a Jesucristo. Debo entregarle también mi cuerpo. No tan solo debo cuidar mi alma, mi corazón. Tengo que cuidar mi cuerpo. Porque mi cuerpo es el instrumento, es el vehículo a través del cual Dios me va a usar con los talentos que me ha entregado, con las capacidades que me ha dado, para ser una persona útil en su obra, para rendirle tributo a Él y para hacer de bendición a otras vidas. Fácilmente, cualquiera de nosotros puede transformar a nuestro cuerpo en un esclavo cuando lo somete a ciertas prácticas continuas que se han transformado ya en adicciones o en cosas que le causen daño. Lo podríamos esclavizar con mucha facilidad. Ya digo, aún cosas que usadas correctamente, proporcionalmente, con equilibrio, son buenas. Pero podríamos transformarlas en dañinas o en adicciones, porque están sometiendo a nuestro cuerpo a una forma de esclavitud. Le voy a mencionar 3 cosas muy comunes, y probablemente aquí me estoy exponiendo a su cuestionamiento, que usted no esté de acuerdo conmigo. Tiene el derecho de hacerlo. Es libre, ¿no? Estamos hablando de la libertad. Usted es libre. Usted tiene la libertad de cuestionarme, de no estar de acuerdo. Pero le voy a decir esto dependiendo de mis convicciones.
de lo que entiendo, lo que Dios me ha revelado, me ha dado a mí. No digo como una nueva revelación. Ha descorrido el velo para hacerme entender que esto, en mi caso, resulta dañino o aditivo. Por eso hablo de lo que a mí me ha revelado, es decir, lo que a mí me ha dado como convicción, como comprensión de los hechos. En primer lugar, quiero decirle que una forma de dañar nuestro cuerpo o de adquirir una adicción que termine igual dañándolo es la comida. Ya usted está pensando, voy a buscar otro predicador, tengo tantas opciones para hacerlo, así que mejor me voy a buscar a otro predicador, porque soy bueno para la comida. La comida es tan necesaria para nuestra supervivencia, es indispensable para nuestra supervivencia. Sin embargo, bien sabemos que en exceso, comer en exceso, descontroladamente, puede transformarse en gula y termina dañando nuestro cuerpo. El exceso. Entre los muchos males está la misma obesidad, que a su vez trae aparejado una serie de consecuencias dañinas. Cuidado con ser esclavos de la comida y no poder controlarnos en la forma de comer, porque nos esclaviza. La segunda que quiero citarle, común, es el trabajo. El trabajo, ¿cómo vamos a cuestionar el trabajo? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué malo? No. El trabajo, mirando la Escritura, nos damos cuenta que hay una clara enseñanza bíblica en cuanto al trabajo. Eso nos exhorta a trabajar. A dar la primera cosa que hizo Dios en el huerto, ponerlo a trabajar, a labrarlo, a cuidarlo. En la carta apostólica encontramos la exhortación fuerte de que aquel que no trabaja, que tampoco coma, que no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, la vacancia no está en los planes de Dios. De modo que no podríamos decir que el trabajo es malo. Claro que no es malo, en sí no es malo el trabajo, en absoluto. Nos sirve para producir, para aportar, para sostenernos a nosotros, a una familia, para desarrollar nuestras capacidades. Pero nos puede dañar cuando nos transformamos en personas trabajólicas. Cuando hemos hecho la razón de nuestra existencia el estar trabajando. Y no tan solo nos causa un daño en lo físico en el tiempo, cuando nos ha sometido a la esclavitud, porque lo único que queremos es eso, trabajar y trabajar, se nos va transformando en dañino porque a la vez se va transformando en una especie de distracción de nuestra mente, aún de nuestros sentimientos, porque podemos descuidar no tan solo nuestro cuerpo, sino que la relación fraterna, la relación familiar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los demás, porque nos hemos vuelto trabajólicos. Cuidado, comida y trabajo son cosas buenas, útiles, necesarias, pero cuando ya se pasa de la raya de su normal desarrollo, entonces la vamos transformando en cadenas que nos amarran y que no podemos zafar. Y lo tercero, que podría parecer un mal chiste, una broma pesada, es el celular. El celular, tan necesario en estos tiempos el celular, nos ha sido muy útil. Pero cuando ese aparatito se adhiere, como con pegotín, a nuestra mano, y no lo podemos soltar, y nos atrae, tenemos que estar mirándolo continuamente, está probado que causa un daño a nuestros ojos. Causa un daño a nuestros ojos
Y aún más, ciertos estudios han ido revelando que causa serios daños en nuestra mente. La dependencia del celular. Al abrir nuestros ojos, celular. Y lo último que veo en el día, celular. Y a través de todo el día, ahí estoy, con mi celular. Una dependencia. Nos ha hecho esclavos. Esto es lo que llamamos una esclavitud física. Lo que nos ha atado y lo que no nos deja esa libertad de actuación. Y dependemos de aquellas cosas. Como que no podemos vivir sin ellas. Pero la gran promesa de Jesucristo, cuando nos damos cuenta que no podemos controlar nuestra forma de comer, que no podemos ser ordenados en nuestro tiempo de trabajo, independientemente de los horarios que se nos imponga, el lugar donde lo hacemos. Seguimos. Y también el celular nos atrae de una manera desmedida. Cuando nos damos cuenta de estas cosas, tenemos que aceptar que tenemos una adicción y que somos víctimas de una esclavitud, de un tipo de esclavitud que va dañando nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que presente mi cuerpo a Dios como un sacrificio, privándolo de estas cosas que le gustan excesivamente, un sacrificio. Y si no tengo la capacidad para hacerlo, entonces el Señor Jesucristo me dice que si pongo estas cosas en sus manos, si Él me liberta, seré verdaderamente libre, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En segundo lugar, podemos mencionar la libertad emocional. La libertad emocional. La libertad física, ahora la libertad emocional. Cuando hablo de libertad emocional, me refiero a la ruptura de esas cadenas emocionales y sentimentales que se habían posesionado de mi mente y de mi corazón. Y generalizando, hablando para hacerle partícipe a usted también, y que nos privan de la libertad de experimentar el gozo y el pensamiento positivo. Cuidado, que cuando digo pensamiento positivo lo estoy usando en el buen sentido de la expresión, que no tiene nada que ver con esos postulados de esa pseudo filosofía religiosa denominada precisamente el pensamiento positivo o el positivismo. No estoy refiriéndome en absoluto a eso. Sino que pensar bien, no con pesimismo en las cosas, no con pesadumbre. Entonces, esto nos priva de ello, nos priva de experimentar el gozo y ese pensamiento positivo. Como libertad emocional me refiero a no continuar atado a recuerdos y sentimientos de situaciones que en algún momento de nuestra vida me causaron mucho daño, mucho dolor. Se anidaron ahí en mi mente, en mi corazón, y me vienen aquí a la mente ahora en el presente. Y cuando vienen, entonces me provocan de nuevo el mismo daño, el mismo dolor, la misma tristeza que me provocaron en el momento en que ocurrieron estas cosas. Siguen vivas. De allí entonces que debo clamar y luchar para poder romper esas cadenas de todos aquellos recuerdos y sentimientos del pasado que han fabricado esa poderosa cadena en mi vida interior para que sean rotas y pueda experimentar una plena libertad emocional. En una entrevista que un periodista hizo a un veterano de guerra de Vietnam, le preguntó lo siguiente, conversándole: usted tuvo muchos años como prisionero de sus enemigos.
Usted estaba privado de toda libertad, encarcelado y sufriendo mucho. ¿Qué es lo que siente ahora al estar ya tantos años libre de todo aquello y recordar esos episodios de la guerra? El veterano de guerra le respondió, me dice, ¿qué es lo que siento ahora al recordar aquello? Siento odio, dolor, rencor, amargura, pero por sobre todo odio a mis enemigos. Es algo que nunca voy a olvidar. El periodista le dijo, mi querido amigo, con tristeza debo darle una mala noticia. Usted no está libre. Usted sigue siendo prisionero de sus enemigos. Sigue esclavizado, sin libertad. Aún no ha logrado la libertad. Apliquemos un poquito este relato. Detengámonos un poquito en este punto. Nuestro problema seguramente no es tanto la esclavitud física. Tal vez tenemos medio controladas esas cosas. Si no, ya sabemos la salida del problema. Pero puede ser esta esclavitud emocional. Preguntas. ¿Tiene amargura usted en su corazón porque alguien le dañó con un comentario malintencionado o una mala actitud? ¿Tiene usted dolor en su corazón porque alguien le defraudó, le decepcionó, pagando con ingratitud el bien que usted le había hecho muchas veces? Si esto está ocurriendo en su vida, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, quiero decirle que esas palabras que el periodista dijo a este veterano de guerra son también para usted. Que aunque sea un cristiano, que aunque sea una mujer cristiana, a un comprometido, comprometida, a un buen cristiano, una buena cristiana, todavía sigue siendo prisionero de tus enemigos. Aún no ha logrado tu libertad. Porque todas esas emociones dañadas, producto de ese continuo o del revivir las situaciones dolorosas del pasado, te han atado, te han amarrado, privado de la libertad. Recuerda la palabra del Señor. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pide a Jesús, pidamos a Jesús que rompa esas cadenas de esclavitud de cualquiera de estas cosas que pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que experimentemos, para que experimentes la verdadera libertad en Jesucristo y puedas tener el gozo continuo en Jesucristo a pesar de cualquier circunstancia. Dios mediante, vamos a finalizar este tema el próximo miércoles de oración con nuestro tercer punto, que será la libertad espiritual. Te pido que inclines tu rostro para orar al Señor en cuanto a lo que hemos considerado en este momento. Nuestro Padre, esa exhortación de Jesucristo, a que en Él solamente obtenemos la plena libertad, sabemos que es plenamente vigente, válida para nuestros tiempos. Tiempos en que fácilmente podríamos caer en alguna de estas esclavitudes. Una esclavitud física o una esclavitud emocional. Padre, ayúdanos a que por tu Santo Espíritu, morando en nuestros corazones, podamos tener la paz, la quietud, para poder desalojar, romper las cadenas que nos atan o nos pueden atar a alguna de estas cosas. Gracias, porque conocemos a Jesucristo
y permítenos entonces que Él sea nuestro libertador de cada una de aquellas cosas que pueden estar esclavizándonos en estos momentos. Gracias porque lo harás, porque te lo pido en su mismo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios mediante, entonces, estamos encontrándonos el próximo miércoles en nuestro día de oración. Que el Señor les bendiga.